¿Qué es la economía? La economía es el conjunto de actividades que realizamos al producir, distribuir y consumir los bienes y servicios necesarios para vivir. Es la economía. Todos compran. Los comerciantes venden sus mercaderías. También esto es la economía. Con el dinero de los impuestos el Estado puede construir casas, escuelas y carros. Naturalmente, también esto es la economía. El suministrador lleva las mercaderías al comerciante. Los comerciantes o los artesanos compran lo que se ha producido en las fábricas o en el campo, lo vuelven a vender o lo transforman. El ferrocarril y los automóviles como medio de transporte que se venden igual que otras mercaderías. Cuando pensamos en economía tenemos que pensar tres factores. En primer lugar, que es una ciencia. Es decir, no es una simple creencia, sino que es el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación, el razonamiento y la experimentación. En segundo lugar, el objeto de estudio de la economía es la administración de los recursos escasos que requiere el ser humano individual y colectivamente para desarrollarse y para mejorar el bienestar de las personas. Pero, ¿qué son las necesidades? Una necesidad es el deseo o carencia de algún bien o servicio. Las podemos clasificar en primarias y secundarias o psicológicas. Así, las primarias serán aquellas indispensables para la subsistencia, como por ejemplo comer o beber agua. Si pudiésemos prescindir de ellas, son necesidades del tipo secundarias, como por ejemplo comer langosta o tomar alguna bebida en particular. También podríamos clasificarlas en individuales y colectivas, donde las individuales serán las que se refieran estrictamente a las apetencias del individuo, como pueden ser vestirse o descansar, y las colectivas las que afectan a un grupo en particular, por ejemplo, la salud o la educación. O podríamos pensar en clasificarlas como complementarias y sucedáneas. Entonces diremos que, por ejemplo, son necesidades complementarias el tener una taza de azúcar si queremos beber café o tener combustible si queremos movernos en auto. Y sucedáneas, aquellas que pueden ser satisfechas por varios recursos, por ejemplo, comer carne, ya sea de cerdo o de vaca, o tomar una infusión caliente, ya sea café o té. La satisfacción de las necesidades tanto materiales como inmateriales nos obliga a tener que realizar actividades productivas. A partir de la realización de estas es que obtenemos los bienes y servicios necesarios. Por eso, diremos que los bienes son todo aquello que satisface una necesidad. Alimento para comer, un celular para comunicarse, libros para aprender, una casa donde vivir, ropa que vestir, etc. Entonces, un bien en sentido económico es todo aquello que satisface una necesidad por el cual es demandado. Y al ser escaso, ese bien tendrá un costo, un valor, un precio. Como dijimos anteriormente, la economía es parte de las ciencias sociales, que a diferencia de otras ciencias que han podido desarrollarse de manera independiente, no es el caso de esta. Necesitamos de muchas ciencias, como por ejemplo de la geografía, para conocer la ubicación de los recursos, de la estadística, para analizar los datos, de la sociología, para comprender a los diferentes grupos sociales, de la historia, para aprender de los hechos económicos del pasado, de la política, para comprender la dirección del Estado, de la psicología, para comprender las conductas de las personas, de la matemática, para modelizar y calcular los hechos económicos, y del derecho, para regular la actividad económica mediante ciertas normas jurídicas. Dentro de la economía existen dos grandes ramas que se vinculan estrechamente entre sí. La microeconomía, que analiza en detalle el comportamiento de los agentes económicos individuales, familias o empresas, estudia variables a nivel desagregado. Y la macroeconomía, que estudia las unidades económicas tomadas en masa, analiza las relaciones que se provocan entre ellas a nivel local e internacional. Se ocupa del comportamiento global del sistema económico reflejado en un número de variables.